cómo la educación artística puede seguir siendo lo que es. Es algo que también ha dicho la primera conferencista, es decir, vivimos en un mundo súper posmoderno, vivimos en un mundo muy diferente a como podía ser hace 50 años, y resulta que en la aula de plástica hay muchas dinámicas que siguen el patrón de Lowenfeld y el patrón de los años 60. Entonces, esto es un poco lo que vamos a abordar en esta conferencia. Vamos a ver un poco cómo es el mundo y vamos a ver un poco cómo debería de ser la educación artística. Entonces, si hablamos de los problemas del mundo, pues hay varios temas que están en total relación con lo que hacemos todos aquí, todos somos profesionales de la educación artística, y uno de los principales problemas que tenemos es la hiperrealidad. La hiperrealidad es ese mundo paralelo al mundo real, que está formado por imágenes, pero que en algunos casos tiene una potencia mucho mayor que el mundo real. Yo estoy seguro de que todos los que están aquí saben cómo se llama esta familia. ¿Y ustedes saben cómo se llama el padre de familia? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama la niña mayor? ¿Y cómo se llama las hermanas de la madre? Pat y Selma. ¿Y cómo se llama el perro? Ayudante de Santa Claus. Ustedes se dan cuenta de que saben más de esta familia que probablemente de la familia que vive al lado suyo en la casa de al lado. Y otra cosa que es muy terrible es que esta familia no existe. Esta familia son solo unos dibujos, ¿no? Y es la hiperrealidad, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que más nos afectan como educadores de arte y de cultura visual, porque vivimos desde hace 10 años aproximadamente en un mundo hipervisual, y la hipervisualidad es una constante en nuestras vidas. Otro elemento muy importante en el mundo contemporáneo es el hiperconsumo. Y aquí tienen una campaña de Sisley de hace aproximadamente 5 años, bastante fuerte, en la que se ve a unas chicas, ¿no?, como esnifando un vestido. Entonces, esta campaña para mí es una metáfora muy buena del grado en el que el consumismo ha llegado a nuestra sociedad, en el cual realmente hay muchas personas que son adictas al consumo. Y en concreto, si pensamos en algún adolescente o alguna adolescente que tengamos a nuestro lado, veremos cómo muchos de esos adolescentes el mayor grado de placer y el mayor grado de entretenimiento lo encuentran cuando van a comprar. Esto está totalmente relacionado con la educación artística, porque como vamos a ver ahora, los deseos de hacer todas esas cosas están mediados por imágenes. Por lo tanto, son competencia nuestra, de nuestro terreno. Unido al hiperconsumo y unido a la hiperrealidad, tenemos todos los terrores visuales que hay en nuestra sociedad, que experimentamos todos los días: el terror a ser viejo, el terror a ser gordo, el terror a ser calvo, el terror a muchísimas cosas. Y bueno, pues todos estos terrores visuales, de nuevo, están relacionados con imágenes muy precisas, como por ejemplo las imágenes que se proyectan sobre el cuerpo femenino en la publicidad, en el cine, en las revistas del corazón, etcétera, etcétera. Entonces, en esos terrores volvemos a ver que la imagen es una parte integrante importantísima del proceso. Y después de analizados esos 3 puntos, resulta que llegamos a que la escuela, o como he dicho antes, esa frase que tienen aquí abajo la he cogido exactamente de la primera conferencista, la educación ya no ocurre en las escuelas, ni siquiera ocurre en las familias. ¿Dónde ocurre la educación? En los medios, ¿no? Y aquí tienen uno de los medios más pedagógicamente penetrantes de todos los que tenemos a nuestro alrededor, que es Disney, ¿no? Para mí, Disney no es entretenimiento, es pedagogía. Disney, por ejemplo, les está enseñando a nuestras niñas y a nuestros niños cómo es el amor romántico, qué papel debemos tener en la pareja, si somos mujeres y si somos hombres, con respecto al amor. Y me imagino que la mayoría de los que están ustedes aquí saben que el amor romántico se parece muy poco al amor real, y a lo que ocurre en la realidad, ¿no? Entonces, es interesante hacer esta reflexión sobre cómo el entretenimiento se ha convertido hoy en una pedagogía. Al mismo tiempo, el arte contemporáneo, que yo voy a hablar mucho de arte contemporáneo hoy, se entiende como un lugar oscuro. La mayoría de la gente, ay, a mí no me gusta el arte contemporáneo, no lo entiendo.
es algo muy difícil de entender, o otra postura. Eso lo hago yo, es una mamarrachada, lo que hacen los artistas, lo hace un niño de 5 años. ¿Vale? Muy bien, pues esos digamos que son problemas del mundo. Vamos a ver qué problemas tiene ahora la educación. El principal problema para mí, que he hablado un poco ya de él, es el tema de que estamos inmersos en procesos completamente bulímicos, ¿no? Estoy convencida de que todos ustedes, cuando les dicen mañana, bueno, no mañana no, en un mes hay un examen, ustedes no hacen nada, pasan 29 días sin hacer nada, y el día antes del examen se cogen, se ponen a coger las notas, se toman un montón de tintos, se acuestan tarde, llegan al examen, vomitan toda la información y en el momento exacto que salen por la puerta y que sus amigos les dicen ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el examen? Toda esa información se vuelve a utilizar y ahí no ha pasado nada, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo llamo la educación bulímica y creo que es un proceso que está muy insertado en la pedagogía tradicional, que es la que más hay en las instituciones educativas, ¿no? Esta educación bulímica nos lleva a algo muy dramático, para mí es como el drama principal que tenemos con respecto al educativo, que es la muerte de la pasión por el conocimiento, ¿no? Resulta que los niños chicos cuando van a la escuela van encantados, no hay como ser humano que no le guste aprender, pero poco a poco la escuela lo va como domando a uno y al final lo único que le interesa es aprobar. Entonces, esta diferencia entre aprender y aprobar, entre aprender y estudiar, es muy tácita, ¿no? Y es una de las cosas que hay que poner encima de la mesa. Y realmente creo que tenemos que ser sinceros y tenemos que darnos cuenta de que lo que está ocurriendo en muchas de nuestras aulas es que nadie está aprendiendo. También los procesos educativos están muchas veces relacionados con el dolor. Y aquí es donde otra vez podría recuperar esa idea del simulacro. El simulacro educativo, donde todos hacemos que enseñamos y los estudiantes que aprenden, pero no aparece el aprendizaje. Situados un poco los problemas del mundo y de la educación, vamos a ver qué problemas tenemos en la educación artística. Y para mí, y me alegra mucho que la primera conferencista una vez más también lo haya hecho notar, el principal problema es que seguimos trabajando en el paradigma de las manualidades. Yo el paradigma de las manualidades no me parece mal. De hecho, considero que es muy importante para el desarrollo motriz y hay contextos específicos donde es súper necesario, pero el paradigma de las manualidades fue un paradigma desarrollado en una época específica, los años 60, y de los años 60 ahora han pasado muchas cosas y el tema ha cambiado un montón. Entonces, lo que no podemos hacer es seguir trabajando con un paradigma de un tiempo que no nos pertenece. Esto es un poco el nombre y el año y la tendencia de todo esto que está englobado dentro del concepto de manualidades. Y entonces yo les invito a que reflexionen sobre estas imágenes, que estas dos imágenes realmente configuran el imaginario de lo que es la educación artística. O sea, tú le preguntas a alguien que no sabe nada de educación artística qué es y todo el mundo te dice niños pintando. Parece que la educación artística solo está relacionada con la infancia y bueno, pues con técnicas y específicamente con la técnica de la pintura. También parece que está solo vinculada a la expresión, ¿no? Y esta es una parte muy importante de la educación artística, yo no lo voy a negar, pero hay que aprender a ver que hay otras cosas encima de la educación artística y piensa en todo lo que hemos visto de la hipervisualidad, del consumo, etcétera, etcétera. También está ligada a la producción de objetos bellos, entre comillas. En este imaginario de la educación artística todos pensamos en que una clase de educación artística son niños con babis creando objetos. Cuando resulta que si nos vamos a ver qué ocurre en el arte contemporáneo, ya no hay objetos por ningún lado, hay procesos. Y esta tendencia de las manualidades está realmente asentado sobre el paradigma de la técnica, ¿no? En ese imaginario se llega a una clase de plástica y si no hay acuarelas, óleos, ceras, barro, plastilina, rotuladores, es que eso no es una clase de plástica. También está muy relacionada con la escuela. También es un paradigma que crea un abismo muy grande entre el concepto artista y educador. He puesto a Picasso aposta porque el concepto de artista que todavía se mantiene en muchos de este imaginario es el artista genio,
y que es, por supuesto, blanco, heterosexual, de clase alta, etcétera, etcétera, y les hago notar que en castellano no existe la palabra genia, que esto es importante, y en cambio he puesto educadora, porque como se puede mostrar aquí, prácticamente casi todas las profesoras de plástica, o muchas, son mujeres, y es un problema de la feminización, ¿no?, de esta área, porque normalmente cobramos menos dinero que los hombres, y entonces hay más mujeres trabajando como educadoras de arte que hombres. Esta separación entre arte y educación, artista y educadora, pone de manifiesto que también hay una separación enorme entre arte y educación. Por un lado va el arte contemporáneo, por el otro lado va la educación, y parece como que son dos áreas diferenciadas. Entonces, frente a estos conceptos que he tenido que estereotipar un poco, porque no tenemos mucho tiempo, los he tenido que hacer de forma muy rápida, lo que yo les vengo a proponer es que cambiemos el paradigma. Que en vez de hacer este paradigma de la educación artística como manualidades, creemos la educación artística como vehículo de conocimiento. ¿Qué elementos clave tendría este nuevo paradigma? Bueno, para empezar, los niños son súper admitidos en el paradigma, pero por favor, no solo los niños. La educación artística no son solo niños. La educación artística es 0,99, o como ha dicho antes Lucila, 0 y siempre. No tenemos por qué siempre pensar en educación artística y niños, sino que se puede, esto que tienen aquí, por ejemplo, pues es una sala de exposiciones en la que hay adultos, ¿no?, y eso forma parte de un proceso de educación artística. Otra de las cosas importantes es que tenemos que vincularlo a lo intelectual y al conocimiento. Esto, por ejemplo, si se dan cuenta, todas mis imágenes, no tengo mucho tiempo para explicarlas, pero están relacionadas con procesos contemporáneos en educación artística. Esta es la renovación de una visita guiada en el MACBA, ¿no? Un artista educador que coge el formato de visita guiada y lo hace completamente diferente. Entonces, al transformar el concepto de visita guiada tradicional, el conocimiento y el aprendizaje se multiplican por 10. Y el tema del intelecto y el conocimiento están totalmente vertebrando el proyecto. Otra de las cosas que creo que es importante es que, vale, tenemos la expresión es importante, pero vamos a trabajar con conocimiento crítico visual. El conocimiento crítico visual para mí es como una de las bases más importantes de la educación artística. ¿Por qué? Porque si estamos rodeados de hiperrealidad, si estamos rodeados de imágenes que nos dicen que estamos gordas y que somos feas y que somos viejas, la educación artística es el vehículo para desarticular esos procesos. Y por ejemplo aquí está Vic Muniz con su pieza del Che Guevara, que es un artista brasileño muy interesante que nos hace repensar el tema de los mitos, ¿no?, de cómo nos alimentamos de mitos. Por eso es un Che Guevara que, si se dan cuenta, está hecho con frijoles. Otra cosa importante, en la educación artística contemporánea alguna vez haremos algún objeto, pero no es el objetivo hacer objetos bellos, sino proyectos incómodos. Me interesa mucho recalcar la palabra incómodo. Proyectos cuestionadores, para quienes hacen los proyectos y para quienes los ven, que es cómo se funciona en el arte contemporáneo actual. Y, además de la escuela, hay montones de procesos y de lugares donde tiene lugar la educación artística. Uno de sus contextos más importantes en estos momentos son los museos, donde se están desarrollando proyectos de educación artística muy innovadores. Otros son los contextos de salud. Yo no sé aquí en Colombia, pero por ejemplo en España ahora mismo hay muchísimos proyectos de educación artística y residencias de artistas en hospitales, en centros de día, relacionados con todas las problemáticas de la salud. Por supuesto que también en la universidad. La universidad, cuando es una bellas artes, es educación artística, ¿no? Y también me parece muy importante rescatar la idea del arte como experiencia, ¿no? El arte sucede en cualquier momento y en cualquier lugar, como decía Dewey, y entonces la educación artística podríamos decir que está siempre en todo momento, solo tenemos que aprender a identificarla. Dentro de este paradigma no hay diferencia entre artista y educador o educador-artista. A mí me gusta mucho también lo que utilizó Dulima del concepto de arte-educador o arte-educadora. Y relacionado con este concepto que acabo de contarles, el arte sucede en cualquier momento, en cualquier lugar. Por lo tanto, si analizamos la educación artística dentro de la posmodernidad, el baño que hacen mis hijas todos los días a las 9 de la noche se puede convertir en un proceso de educación artística.
¿no? Yo hago con ellas miles de talleres al cabo del día. Este es un taller en que de repente encontramos como unas bolitas azules, las metimos en el baño y el baño se convirtió en una experiencia artística increíble. Entonces, esa es la idea de que el arte y la educación artística puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Dentro de este paradigma tenemos que defender la idea del arte-educación. Este es uno de los términos que vengo un poco a contarles. A mí me gusta mucho este término porque no hay diferencia entre arte por un lado y educación por otra. No hay diferencia entre educadora y artista. Es un término que aúna muy bien estos conceptos que yo quiero que ustedes entiendan y que pongamos en funcionamiento y desarticulen esa educación artística del pasado. Y entonces, todos estos conceptos articularían una educación artística contemporánea cuyo objetivo sería formar ciudadanos y ciudadanas críticos en un mundo eminentemente visual. Para mí este es el principal objetivo de la educación artística hoy. Si tantas imágenes tenemos a nuestro alrededor, lo que tenemos que intentar es educar críticamente en la visualidad a nuestros niños, a nuestros adultos, a las personas que están inmersas dentro de estos procesos de educación artística. Entonces, para entender bien este concepto, he traído esta foto. Esta foto, bueno, pues es una publicidad aparecida hace aproximadamente 2 o 3 años en una revista. Yo la vi y me quedé muy sorprendida, pero en el fondo no hay que sorprenderse porque esto está todos los días en los medios, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que ven de esta foto? No. Venden una cosa increíble, venden cremas para la cara. Pero resulta que para vender cremas para la cara, pues aquí tenemos el cuerpo femenino, ¿no? Totalmente objetivizado, cosificado. Es una imagen que vende un producto, pero al mismo tiempo vende conceptos de género, muy importantes, conceptos de raza, conceptos de clase. Yo no sé las señoras que hay aquí, pero yo no me levanto por la mañana y hago así cuando me voy al lavabo, ¿no? El vestido no se sabe si va para arriba, si va para abajo, no sé. Bueno, es una imagen muy compleja, podríamos estar analizándola aquí en la hora que nos toca. Pero esta imagen la he puesto a posta para que entendamos el concepto que viene y que tiene que ver con que realmente todo esto que estoy diciendo les tiene que ver con una dimensión súper profundamente política de la educación artística conectada con esta frase, que es descolonizar el deseo. Para esto sirve la educación artística hoy. Si conseguimos que nuestros estudiantes entiendan esta imagen y sean capaces de librarse de ella, que esa imagen no colonice sus deseos, tanto si eres una mujer porque quieres ser así, como si eres un hombre porque quieres una mujer así, es cuando estaremos trabajando con una educación artística contemporánea. Entonces, esta es una de las frases que a mí me parecen más interesantes. Como educadores de arte tenemos que desarrollar metodologías y programas que descolonicen el deseo, ¿no? Esta es una frase que yo creo que merece la pena repensar y que espero que hagan suya en algún momento. Entonces, para armar todo esto es necesaria una revolución educativa. Este término yo lo utilizo bastante, Reduvolution, y como ven tiene la mezcla de esos dos conceptos. Por un lado la revolución, por otro lado la educación. ¿Cómo hacer la Reduvolution en la educación artística? Pues ahora vamos a ir al siguiente PowerPoint. Bien, asentadas un poco estas bases, la pregunta siguiente sería, ¿qué elementos yo puedo utilizar como maestro o maestra de educación artística para llevar a cabo este cambio de paradigma? Y entonces, resumiéndolos de una forma como más concreta, yo creo que deberíamos de trabajar sobre 3 grandes áreas. La primera es trabajar el conocimiento, la siguiente sería trabajar el proceso y la tercera, la remezcla creativa, ¿no? Y voy a desarrollar un poco a poco esos 3 áreas. Cuando estamos hablando de conocimiento, estamos recalcando que no somos la materia divertida pero absurda que creen la mayoría de los directores de nuestras escuelas que somos. Que es de como, sí, la educación artística, qué bien, qué divertido, los niños están encantados porque no hay exámenes,
No, allí lo importante es matemáticas, lengua española, inglés, pero educación artística. Si no hacemos ver que nuestra materia está relacionada con el conocimiento, seguiremos estando en este papel. Y entonces lo que nos toca es defender la idea de que el lenguaje visual es un medio productor de conocimiento. Vuelvo otra vez a lo que llevo diciendo desde el principio. Las imágenes no son cosas frívolas, las imágenes nos afectan profundamente y cambian nuestra vida cotidianamente. Y esto es lo que relaciona, lo que podemos relacionar con el conocimiento visual. Para explicarlo de una forma muy rápida, el conocimiento visual se genera en nuestras sociedades a través de dos grandes tipos de imágenes. Los macrorrelatos, que configurarían lo que es la cultura visual, y los microrrelatos, que configurarían lo que podemos denominar como arte contemporáneo. Por ejemplo, esto que todos ustedes conocen es un macrorrelato, ¿no? Es un relato visual emitido por alguien que tiene mucho poder, como es Disney, que llega a infiltrarse en los sitios más insospechados, ¿no? Y que se ha convertido como el paradigma de la infancia. Esto que tienen ustedes aquí es otro macrorrelato, ¿no? Una marca muy concreta que además está también modificando, esculpiendo, posicionando el cuerpo masculino de una forma muy concreta. Y esto que tienen ustedes aquí seguiría siendo otro macrorrelato. No sé si lo identifican bien. Creo que es High School Musical, ¿no? Como la segunda vuelta de tuerca de Disney, en vez de que con dibujos con personas de carne y hueso, pero una serie en la cual también sería interesante analizar la imagen que tenemos aquí. No tenemos tiempo. Solamente les voy a decir que esto que tienen aquí se supone que es un colegio en Estados Unidos. Entonces, con esa piscina, pues creemos que la hiperrealidad está un poco alterada. Todos estos son los discursos del poder. Vamos a ver cómo funcionan los discursos de los artistas. ¿Qué es lo que hacen los artistas con respecto a este conocimiento? Y aquí tienen una de mis artistas favoritas, Dina Goldstein. Tiene una serie maravillosa que se llama Princesas Caídas. Y Dina Goldstein lo que hace es pensar qué ocurre con las princesas Disney 10 años después. Y como pueden ver en esta foto, pues lo que Blancanieves esperaba no es lo que tiene. Y además sabemos, todas nosotras y todos nosotros, que la realidad se ajusta mucho más a esto que a lo que nos venden las películas Disney. ¿Vale? Esto es arte contemporáneo. ¿Es difícil de entender? Yo lo veo súper claro. Y además, introducir estos conceptos en clase es súper chévere, porque nuestros estudiantes los entienden a primer segundo y articulan una cantidad de debates y discusión fantásticos, ¿no? Miren lo que cuentan de Calvin Klein, un colectivo muy interesante que se llama Adbusters, que lo que hacen es descomponer la publicidad, ¿no? No tienen nombre porque si tuviesen nombre les meterían en la cárcel. Pero Adbusters lo que hace es intentarnos reflexionar sobre los cuerpos irreales de la publicidad. Totalmente irreales, sí. No, estos son los reales, claro. Las macronarrativas son los irreales, ¿no? Y por ejemplo, en oposición a High School Musical, pues tenemos a Rineke Distra, que es una artista que realiza un proyecto muy interesante sobre el cuerpo adolescente alrededor del mundo. Y el cuerpo adolescente que muestra ella, pues no es el cuerpo adolescente de Disney tampoco, ¿no? Es un cuerpo con sus inseguridades, con sus deformidades, porque un cuerpo adolescente no está perfectamente terminado. Es realmente un proyecto que habla de la realidad, no de esos cuerpos imposibles que nos presenta Disney. Entonces, estas dualidades, macro, micro, en toda su extensión, creo que son conceptos muy fáciles de entender y que articulan totalmente esta idea del conocimiento, ¿no? Del que lo que estamos trabajando con las imágenes es conocimiento, no solamente entretenimiento. Este conocimiento es crítico. Cuando estamos viendo las micronarrativas, estamos hablando de cómo repensar las cosas. Y cuando estamos hablando de repensar las cosas, estamos viendo que nos podemos defender de los macrorrelatos. Entonces, a mí me parece importantísimo incorporar el arte contemporáneo en el aula, porque los artistas contemporáneos son los únicos que incitan a este conocimiento crítico visual. Aquí tienen ustedes a uno de mis artistas favoritos, que es colombiano, Nadine Ospina,
y tiene esta escultura maravillosa de Bart Simpson con terracota precolombina, ¿no? Evidentemente está hablando de muchas cosas esta figura, pero principalmente está hablando de colonialismo visual, ¿no? Es una pieza que en vez de estar intentando venderte algo, te está intentando hacer pensar. Por eso es tan importante introducir el arte contemporáneo en el aula. Esta es una obra que a mí me gusta muchísimo, de un artista español, Santiago Sierra. Fíjense que lo que tienen aquí es el pabellón de España en la Bienal de Venecia del 2003. Él llegó a ese pabellón, se lo dieron porque era el artista elegido por España, y lo dejó tal cual estaba. Y lo que hizo fue colocar a 2 guardias de seguridad en la puerta que impedían el acceso a la sala a todo aquel que no tuviese un pasaporte español. ¿Qué ocurrió? Pues que el 90% de la gente que fue a la Bienal de Venecia no pudo entrar en el pabellón español. Ni siquiera el presidente de la Bienal, ni siquiera el ministro de Cultura italiano. Esto desencadenó unas críticas terribles de que esto era una mamarrachada, esto no servía para nada, quién había elegido a este hombre. Pero si hacemos una mínima reflexión, realmente ¿de qué está contando esta pieza? ¿De qué está hablando? Está hablando de la inmigración, está hablando de por qué nosotros llegamos con un pasaporte a unos sitios y podemos entrar y a otros no. Está invitando al público, con el público, mediante el público, haciendo esa reflexión que es uno de los elementos más importantes en las sociedades no occidentales en estos momentos. Por lo tanto, aquí creo que queda clarísimo que Santiago Sierra está trabajando con conocimiento crítico y lo está haciendo a través de imágenes. Entonces yo creo que es muy importante que nos demos cuenta como profesionales de la educación artística que hay un cambio de paradigma en el arte y de lo que yo llamo HB, que sería habilidad y belleza, que eran como las claves un poco del arte del pasado. En estos momentos los artistas están trabajando con crítica y significado. Y si nosotros como profesionales de la educación artística rescatamos esto del arte contemporáneo, devolveremos el conocimiento a nuestras clases. Esta imagen creo que lo resume muy bien, ¿no? Lo de la izquierda sería como el arte del pasado, el arte del siglo XIX, que tenía su momento, su lugar, pero ahora los artistas lo que hacen esto. Lo que hacen los artistas es protestar, ¿no? Meter el dedo en el ojo y mediante las imágenes un poco espabilar a la población que está toda un poco como, ¿no?, así atontada por tanta publicidad. Entonces, les traigo algunos ejemplos de artistas educadores que están trabajando en esta línea de la educación artística como conocimiento, ¿no? Estos, por ejemplo, es un colectivo de artistas que se llaman Cargotis y McDonald, que en el año 2008 y 2011 hacen un performance súper interesante que se llama Imagine Being a World Leader. Entonces, van a diferentes colegios de Inglaterra y lo que hacen es educar a los niños en oratoria. Les educan igual que si fuesen a dar una conferencia, como si fuesen grandes líderes, ¿no?, del mundo, como si fuesen Barack Obama. Y es impresionante ver los vídeos de los niños gesticulando como si fuesen verdaderos adultos y verdaderos líderes políticos, ¿no? Evidentemente lo que quiere hacer este proyecto es evidenciar el peligro de la oratoria, porque simplemente alguien que hable bien nos puede convencer de muchas cosas, ¿no? Entonces, es un proyecto muy interesante, lo tenéis en la red, porque empodera a los niños, los hace partícipes de la performance y además se lleva a cabo en colegios. O sea, esto es un proyecto de educación artística súper contemporáneo que está trabajando sobre un conocimiento específico que es el conocimiento del poder y de la oratoria. Otro proyecto que está relacionado con la gestión del conocimiento sería de un colectivo español que se llama Núvol. Es un proyecto que se llama La hoja de atrás y consiste en llegar a los colegios, que todos los alumnos saquen sus cuadernos y ver qué es lo que se pone en la hoja de atrás. ¿Qué es lo que ustedes ponían en la hoja de atrás? Pues ponían lo que les interesaba, lo que les gustaba, lo privado. La hoja de atrás es como un resumen de lo antiacadémico, ¿no? Y entonces, ellas realizan un archivo con los chicos de la hoja de atrás. Normalmente hacen una acción colectiva de hoja de atrás genérica en el patio del colegio. Y luego esto se expone en diferentes salas de exposiciones. Y de nuevo vemos un proyecto que está totalmente en las intersecciones entre lo educativo y lo artístico, pero que además es profundamente transformador y profundamente político.
Bueno, otra cosa muy importante dentro de esta línea del arte como conocimiento es entendernos como intelectuales transformativos. A mí esto es una cosa que me da mucha pena tener que recalcar, porque es como que no debería hacer falta hacerlo, pero hay que hacerlo. No somos bohemios que entretenemos, no somos los locos de la escuela, somos intelectuales que trabajamos con el lenguaje visual y sus consecuencias en nuestras vidas. Lo que hace un profesor de arte es importantísimo en un mundo, como vuelvo a repetir, lleno de imágenes. Entonces, esta defensa del profesor de arte como un intelectual transformativo es algo que tenemos que recuperar, porque realmente ustedes saben que desde muchos contextos se nos ven como los payasos de la escuela. Tenemos que recalcar, como decía Paulo Freire o Henry Giroux o Bell Hooks, que el trabajo de una maestra y de un maestro, y más específicamente de un maestro o maestra de arte, es profundísimamente intelectual. No hay trabajo más intelectual que dar clase a niños pequeños. Ni siquiera escribir novelas o hacer sinfonías. Es mucho más intelectual el trabajo de una profesora que está en un kinder con niños de 3 años. Ese es el trabajo intelectual. Y eso es una de las cosas que tenemos que reivindicar porque a veces se nos olvida hasta nosotros mismos. Por lo tanto, recuperemos la idea de que somos agentes políticos y me interesa mucho el concepto de las microrevoluciones. Esta macrorevolución que tenemos que hacer del paradigma en educación artística no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, llegar, desbaratar nuestra escuela, volverlo todo patas arriba, porque no funcionaría. Es mucho mejor hacerlo poco a poco. Cada día una cosa, cada día cambiar algo, hacer una pequeña diferencia. A mí me gusta mucho este concepto de las microrevoluciones y es algo que, por favor, les pido que acojan y que piensen cuando lleguen el próximo día a su clase si lo pueden hacer. Un ejemplo de esto, de este tema del artista intelectual, es la obra de Yuta Yakahima. No sé si aquí le pueden dar a la flecha para que el vídeo funcione. No, ¿para atrás? ¿Ahí? ¿No ven que hay una flecha? No se ha pasado con el proyecto. Bueno, este es un proyecto de un artista japonés muy interesante que trabaja con niños. Es un workshop artist, es decir, todas sus obras las produce a través de un taller anterior. Aquí, si tuviésemos el vídeo en funcionamiento, los niños estarían corriendo por ahí todos vestidos de rojo. Y lo interesante es que todos los niños van vestidos de rojo. ¿Por qué van todos los niños vestidos de rojo? Porque es una instalación que tiene que ver sobre las reglas. Él lo que hace es interpelarles a los niños y preguntarles por qué hay que hacer las cosas. Y crea una regla, que es que vayan todos vestidos de rojo. Entonces, bueno, es bastante más complejo, ahora está en movimiento, ¿no? Porque el final de la pieza es un stop motion, pero lo que quiero decir es que esta obra de este artista, que es infantil, se está haciendo en un museo, etcétera, etcétera, es una obra muy intelectual porque está hablándoles a los niños y enseñándoles sobre algo tan complejo como las normas en la sociedad. Bien, vistos esos dos puntos, vamos a ver ahora otro que a mí me parece muy importante, y es que tenemos que empezar a defendernos como activistas permanentes en vez de ser vistos como la decoradora ocasional. A mí esto es una de las cosas de los profesores de arte que más me molesta. Somos profesores como invisibles durante casi todo el año, pero cuando llega la Navidad o la fiesta de no sé qué, ¿no? Hay que buscar al profesor de arte y que cree un mural o que haga la decoración de la obra de teatro. Les suena, ¿no? Entonces, en estos momentos es como si la profesora de arte fuese una especie de esclava del resto de las otras disciplinas. Entonces, yo creo que, sinceramente, hay que negarse. Hay que decir, nuestra disciplina es importante todo el año, no solamente cuando nos necesitan para decorar el centro. Entonces, aquí precisamente me hace mucha gracia, porque yo hace 2 años estuve otra vez en Colombia, que es un país que amo muchísimo y me encuentro súper bien aquí. Y fui a ver a IO2, el proyecto educativo que ha sido presentado esta mañana, y ahí conocí a Julie Riaño, que es una artista increíble, que estaba como artista residente en IO2, y ella, bueno, pues tiene un proyecto absolutamente increíble relacionado con el reciclaje, con todo el tema del color, un proyecto súper contemporáneo, y un proyecto que se lleva a cabo las 24 horas del día, los 365 días del año. En IO2 no la entienden a Julie como una decoradora de repente que viene a decorar el día de la fiesta de no sé qué, sino que su trabajo como artista está todos los días y profundamente enraizado con todo el currículum de la escuela.
Y eso es un poco lo que tenemos que demandar. Bien, hemos visto el conocimiento, hemos visto, ahora vamos a ver el proceso, este número está mal, sería el 2. Entonces, dentro de los conceptos relacionados con el proceso, para mí uno de los elementos más importantes que tenemos que cambiar es que la educación artística se relacione con el análisis de imagen y no solo con la producción de imágenes. Esto es fundamental. Yo el día que entre a un aula de clase y vea a una maestra con 30 niños analizando una imagen, me daré cuenta de que la educación artística cambia. Lo cual no quiere decir que dejen de hacer objetos, pero como mínimo el 50% del tiempo tendría que estar relacionado con el análisis. Entonces, aprender a mirar y analizar lo que vemos debería de entenderse como una competencia clave del siglo XXI. Tenemos otras muchas competencias, pero esta es básica en un mundo en el que estamos rodeados de imágenes y más imágenes que va a haber. Ahí tenemos que ser muy conscientes de que lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos es a deconstruir las imágenes. Tenemos que ser capaces de que miren las imágenes más de un segundo y sean capaces de analizar todo eso que las imágenes esconden, que es mucha información que hay detrás. Y aquí les voy a enseñar 2 ejemplos de un arte educador catalán, Jordi Canudas, que trabaja este tema del análisis de las imágenes y la producción de imágenes al mismo tiempo. Él también trabaja como working artist, como workshop artist, haciendo talleres. Entonces, en un momento dado, le ofrece la posibilidad de hacer un proyecto en una casa. Llega con sus estudiantes a la casa y la casa se la encuentran así. Es una casa antigua, abandonada, está todo roto, está todo sucio. Él podía haber cogido y hacer un proyecto tradicional, pero decide que no, que lo que va a hacer es hacer un archivo con sus estudiantes de los objetos que se encuentran en la casa, van a ir analizando profundamente todos los elementos que existen. Después de analizar estos objetos, cada uno de los estudiantes va a elegir uno que esté vinculado de alguna manera con su biografía, y de ahí lo que van a crear es una exposición que va a venir a ver todo el mundo a esa casa. O sea, de un proyecto que podría haber sido la exaltación de él como artista, crea algo completamente diferente. Y me parece muy interesante este proceso de análisis de los objetos que encuentran. Fíjense cómo crean estos archivos, cómo repiensan las imágenes que hay ahí, en este caso tridimensionales, hasta que crean, ¿no?, el vínculo con uno de los objetos. Este mismo artista crea otro proyecto parecido en un mercado que va a desaparecer. Hay una reflexión muy grande con sus estudiantes sobre el tema del mercado tradicional, que es algo que en España está pues, a punto de desaparecer. Y la obra final que hace con todos sus estudiantes es esta pieza. Es una pieza maravillosa, es una pieza súper fácil de hacer. Para hacer arte contemporáneo no necesitamos tantos materiales, necesitamos básicamente creatividad. Y es una pieza que se hizo en el mercado, también relacionada pues, esto con todo lo que estamos diciendo. Otra de las cosas importantes en educación artística es que trabajemos por proyectos. Seguro que ustedes han visto esto antes, Project Based Learning, se utiliza muchísimo en matemáticas, en otras áreas de estudio. ¿Por qué no lo utilizamos en educación artística? Entonces, a mí me parece muy importante que empecemos a trabajar en educación artística con proyectos a largo plazo. Dense cuenta que casi todas las actividades que se llevan a cabo en educación artística son media hora. Llega, coge un envase de yogur, pone unos garbanzos y crea una pieza. Después de eso, coge la plastelina, no sé qué, y otra media hora y otra pieza. Pero todos sabemos que los artistas contemporáneos no trabajan así. Los artistas contemporáneos a lo mejor están un año para hacer una pieza. Entonces tenemos que empezar a trabajar con proyectos mucho más a largo plazo en educación artística. Y aquí, bueno, pues he traído algunos ejemplos también. Este es un proyecto muy interesante que desarrollé con el Centro UARTE. Se llama VACA, que es el acrónimo de Vehiculando el Arte Contemporáneo como Proceso de Aprendizaje. Y es un proyecto que se hace durante todo un año escolar. Se transforma la clase en un colectivo de arte. Los niños solamente pueden elegir vídeo, instalación o performance, y durante todo el año crean una pieza con esa tecnología. Es interesantísimo lo que sale. Por ejemplo, esta que tienen aquí
fue una pieza que se llamaba El hormiguero y consistía en una reflexión sobre el colegio, que era una especie de metáfora de que los niños eran las hormigas, cómo funcionaba el colegio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cuando los procesos son a más largo plazo, y estamos hablando eso de 3 meses como mínimo, el aprendizaje es mucho más potente y es uno de los grandes retos que tenemos como profesores de arte, dejar de trabajar con tiempos tan cortos y empezar a trabajar con tiempos más largos. O aquí tienen otro proyecto muy, muy, muy interesante. Tienen ahí la dirección en internet por si quieren ampliar. Y es un proyecto también realizado durante un año. Es un proyecto realizado por un artista en colaboración con un profesor que consiste en implantar en un caracol un chip que lleva un correo electrónico que tarda 10 años en llegar a su destinatario. Entonces, de nuevo, es un proyecto de arte contemporáneo que intenta hacer reflexionar a los niños sobre el tiempo y sobre las diferencias que hay entre lo rápido, lo lento, la ansiedad, dentro de este concepto que a mí me interesa mucho del slow education, ¿no? La educación lenta, y que desarticula todas esas fórmulas de trabajo cotidiano de la prisa, ¿no? De la enfermedad de la prisa. En este paradigma en el que los procesos son importantes, también es interesante que veamos que los profesores son productores culturales, pero también lo son los estudiantes. Entonces, aquí también me gustaría hacer un paréntesis y decir, no solo son los artistas los productores culturales, no solamente son los músicos o los escultores, sino que los profesores debemos de entendernos a nosotros mismos como productores culturales. Esto me parece básico. Diseñar una clase, diseñar un currículum, diseñar una actividad es una producción cultural. Y los estudiantes también, cuando llevan a cabo su trabajo, se consolidan como productores culturales. Si hacemos esto, vamos a empoderar a los estudiantes como creadores de conocimiento. No solo nos vamos a entender nosotros como creadores de conocimiento, sino que vamos a crear esa comunidad de conocimiento entre todos. Y aquí de nuevo les traigo un ejemplo, porque yo sobre todo lo que quiero es que vean cómo todo esto se está llevando a cabo en la realidad. Esta es una artista finlandesa, Essi Kauselainen. Un buen día hace una performance con unos niños del colegio y lo que más me gustó de esta artista es que lo primero que hace es que los niños firmen su contrato de artistas. Cuando los niños van al museo a hacer la pieza con ella, no van a ver cómo Essi hace una performance, sino que Essi hace una performance con ellos. La performance es súper contemporánea porque lo único que hace ella es darles unas hojas. Todo el trabajo debate en torno a la posibilidad de comunicación de las plantas, que es el tema que a ella le interesa. Y entonces lo que hace es convertir los cuerpos de los niños, pero vamos, ellos mismos lo hacen, como una especie como de injertos biónicos, ¿no? Prolongar sus cuerpos mediante lo vegetal. Y hay como una reflexión muy grande entre quién soy yo, quién es la planta, cómo mi cuerpo se puede modificar con la planta, ¿no? ¿Qué intersecciones hay ahí? Dentro de este paradigma de la educación artística como un proceso largo, esta frase es muy importante. La técnica está al servicio del conocimiento y no al revés. No está la técnica primero y luego ya veremos qué significado le damos a la cosa. No, yo quiero hacer este proyecto y para hacer este proyecto necesito estas técnicas. Entonces, creo que hay que poner encima de la mesa esto que hay aquí, de que hoy en el arte contemporáneo la habilidad manual es secundaria. Hay muy pocos artistas contemporáneos que hagan sus piezas con sus manos. La mayoría de ellos subcontratan, ¿no? La producción técnica a otros. Y esto no está mal ni bien, esto es lo que hay ahora y es lo que tenemos que aceptar. Por lo tanto, tenemos que transmitir a nuestros alumnos la idea de que lo importante no es ser bueno dibujando o ser bueno pintando y que nuestro cuadro se parezca mucho a la realidad. Eso ya pertenece a otra época. Ahora lo importante es la creación de significado crítico. Y no debería de haber ni una sola producción de educación artística que no esté vinculada con el significado. Aquí les voy a poner un ejemplo de lo que hago yo con mis hijas. Yo hago una cosa que se llaman TIFF, que están todas en mi blog, que se llaman talleres inesperados en familia. Entonces son talleres que ocurren sin ningún material. No compramos jamás material y suceden de repente, ¿no? Entonces este se llama la Cale Barroca, ahora verán por qué. Nos levantamos un día por la mañana
y mis hijas empezaron a protestar de la ciudad, que si estaba muy sucia, que si había muchas cacas de perro por la calle, que si había mucho ruido. Entonces decidí yo que iba a enseñarles lo que eran las intervenciones públicas, ¿no? Cómo hay artistas que se apropian de espacios de la ciudad para criticar al ayuntamiento o para criticar ciertas cosas, ¿no? Entonces, estuvimos viendo primero en internet diferentes artistas que trabajaban, ¿no?, con intervenciones en el espacio público, y llegamos al centro de Madrid y vimos una marquesina de autobús, y entonces mi hija y otras amigas empezaron a coger trozos de papeles de las papeleras y empezamos a hacer un gigantesco mural en el cual empezaron a pintar y a escribir todo aquello que les molestaba de la ciudad. Que si las cacas, que si los perros, que si el ruido, etcétera, etcétera. Y entonces, al final, lo que les explicamos era cómo trabajan los grafiteros, cómo trabajan todas las personas que están en el espacio público. Esto, además, creo que es muy interesante para una ciudad como Bogotá, que está ahora mismo con todo ese debate con respecto al graffiti, ¿no? Pero ellas entendieron muy bien que si querían criticar algo, se podía hacer de una forma visual. Luego les explicamos que la policía podía haber venido y para habernos arrestado, por eso estamos todos como tapándonos, ¿no?, para perpetuar ese espíritu del graffiti. Pero lo interesante de este taller, que sucedió en una mañana, así como quien no quiere la cosa, es que está muy relacionado con el conocimiento crítico. Estábamos enseñándole a las niñas qué es el arte público y cómo el arte tiene que estar relacionado con un significado. No puede ser como algo que genero de la nada y para la nada. Tenemos que hacer el arte pues para quejarnos de la ciudad o para hablar del género. Siempre tiene que haber un significado. Y por último, el último apartado que tendríamos sería la remezcla creativa. Este es un tema muy importante porque siempre que estamos hablando de educación artística estamos hablando de creatividad, ¿no? Siempre aparece la palabra creatividad por algún lado. Pero yo les invito a que ustedes mismos se pregunten ¿qué es la creatividad hoy? ¿Es posible que la creatividad surja de la nada? ¿O la creatividad siempre surge de la idea de otro? Siempre. Nuestras ideas surgen porque hemos visto la idea de otro, el significado de otro, la obra de arte de otro. Y esto es lo que es la remezcla, ¿no? Es decir, que nosotros estamos siempre generando ideas nuevas a partir de las ideas de los demás. Entonces, yo creo que la educación artística contemporánea tenemos un poco que abandonar esa idea de la creatividad del genio, que de repente llega la musa y se le ocurre la idea fantástica, porque eso no ocurre, y tenemos que empezar a trabajar con la remezcla como principal proceso de trabajo. Esta idea de la remezcla no viene del mundo del arte. Seguro que muchos de ustedes conocen a Nicolas Bourriaud, que es uno de los principales críticos de arte francés, y él tiene un libro muy interesante que se llama Post-Production, en el que habla del artista como un DJ. Fíjense cómo trabajan los DJs. Los DJs trabajan cogiendo canciones de los demás y creando su propia playlist, y su creatividad está en cómo combinan las canciones de los demás. Esto es básicamente el trabajo de un profesor. Un profesor está cogiendo ideas de diferentes sitios y cuando llega a su clase lo combina de una manera determinada y crea una playlist. Por lo tanto, creo que validar la remezcla como proceso de creación es otro de los elementos clave de la educación artística contemporánea, y teniendo en cuenta que remezclar no es copiar. Remezclar precisamente es generar nuevos espacios y todo esto que está relacionado con lo que a lo mejor se podría llamar creatividad en otro momento. Esta creatividad que siempre estamos hablando que tiene que tener los niños, quien principalmente la tiene que tener es el docente. Yo no hago más que hablar que para mí la principal competencia de un buen profesor en el siglo XXI es ser creativo, es innovar, arriesgarse, abrazar lo inesperado en el aula, para todas las disciplinas, pero específicamente para los profesores de arte. Y bueno, pues de nuevo, otro ejemplo de cómo esto se puede llevar a cabo es otro de los talleres que he hecho con mis hijos. Es un taller que se llamaba Memoria, le pusimos el nombre entre las tres, y consistió en un momento de nuestras vidas que teníamos que hacer una mudanza. Entonces convertimos el proceso de hacer la mudanza en hacer un taller de arte relacional en el que cada una de ellas tuvo que elegir un objeto que quería llevarse y que quería dejar y explicar por qué dejaba ese objeto, por qué no se lo llevaba, ¿no? Entonces, estas ideas de generar un taller en una mudanza, o por ejemplo, este es otro taller que a mí me encantó,
porque lo diseñaron ellas, que consistió en meterse en los charcos, ¿no? O sea, ¿a qué niño no le gusta meterse en un charco y cómo siempre las madres les prohibimos meterse en los charcos? Pues un buen día hicieron este taller y estuvimos trabajando dentro del charco, ¿no? O este es otro taller interesantísimo de otro de los agentes más activos de educación artística en España, Monsieur Voyage. También les recomiendo que vean esa página. Es un taller que está basado en la idea de escala. Fíjense cómo aquí los niños están haciendo en la playa unas letras. Si nos alejamos un poco, vemos las letras desde este punto de vista, pero si nos vamos arriba de la montaña, se dan cuenta de que ahí pone hola. Este es un taller también generado en esta misma dinámica, con esta idea de la remezcla, la creatividad, creado en familia y que es profundamente contemporáneo y que además pues, está relacionado con todos estos conceptos que estamos diciendo. Entonces, digamos que lo que deberíamos de trabajar es en esta dirección del arte-educación, prácticas que son imposible diferenciar lo pedagógico de lo artístico, esta que acabamos de ver es un ejemplo maravilloso de ello, y prácticas en las que es imposible diferenciar al artista del educador. Esto sería un poco, como un poco el resumen, ¿no?, de este paradigma nuevo que deberíamos de crear. Vamos a irnos ya al último PowerPoint, que es el PowerPoint de despedida. A ver si entra. Entonces, me gustaría terminar. Creo que les he dado demasiados conceptos, a lo mejor ahora están un poco como aturullados. Pero creo que vivimos un momento histórico. Vivimos un momento histórico como profesionales de la educación en general y como profesionales de la educación artística en concreto. Me imagino que muchos de ustedes sabrán quién es Ken Robinson, que desde las redes es un profesor inglés que está todo el tiempo hablando de que necesitamos hacer esta revolución, de que las escuelas matan la creatividad, de todas estas cosas. Y entonces a mí me parece muy emocionante que como profesionales vivamos este momento histórico porque el cambio de paradigma no tenemos que esperar a que lo hagan los demás. El cambio de paradigma lo tenemos que hacer nosotros. Recalcarles desde el principio hasta el final que vivimos en un mundo visual, en un mundo donde las imágenes, y fíjense qué imagen he cogido, determinan todo. Unas imágenes que marcan como un antes o un después en la política, en la economía, en el arte, en todo. Entonces, en este mundo visual donde las imágenes son tan importantes, la educación artística tiene que ser uno de los agentes prioritarios del cambio. Si seguimos haciendo manualidades, la educación artística no se va a incorporar como la realidad social. Seguirá apartada ahí en el colegio, ¿no? Y no será una fuerza de transformación activa. La educación artística no puede quedarse en un modelo obsoleto que no se corresponde con lo que está ocurriendo en el exterior. Esto a mí me parece súper importante. Si en el mundo hay tecnología, si en el mundo está el terrorismo visual, si en el mundo están todas estas imágenes, tenemos que incorporar la educación artística al mundo. Y solo nosotros y nosotras, profesores y profesoras, podremos conseguir el cambio, ayudados por políticas institucionales como puede ser la Consejería de Cultura, apoyados por los rectores de nuestros colegios, pero seremos nosotros definitivamente cuando entremos en el aula los que decidiremos si seguimos haciendo un objeto o invitamos a nuestros alumnos a analizar imágenes. Entonces, si hubiese un concepto que me gustaría que recordasen la semana que viene es este concepto de las microrevoluciones, de todas las cosas que les he invitado a reflexionar. Cojan una cada semana, pero llévenle a cabo. Y a pesar de esto, si somos capaces de hacer esto, pues quizá mi hija, que al principio de esta conferencia me decía que sus clases eran aburridas y que no entendía nada, pues vuelva a disfrutar en la clase de plástica. Muchas gracias y espero